En los años 48, 49, había un descontento, digamos, en la familia hípica venezolana por el hipódromo que tenía Caracas, que no era para una ciudad ni como Caracas en plena evolución. Más que una diversión, era un problema. Entonces, el problema era que para un nuevo hipódromo se necesitaba unas áreas cerca de la ciudad, pero de dimensiones suficientes para recibir o para utilizar para un proyecto que casi siempre requiere mucho espacio. En aquella época, en ECA estaba trabajando en la autopista Valle-Coche y nos enteramos que en el Ministerio de Agricultura y Cría, no en el MOP, Ministerio de Agricultura y Cría, estaban evaluando anteproyectos o ideas para un nuevo hipódromo. Todo clásico y digamos dentro de las normas internacionales, pero no tenía dónde construirlo. Nosotros ilegalmente usábamos una zona que se llamaba La Rinconada, que era una finca. Ilegalmente la usábamos como bote de tierra, la tierra que sobraba, para luego llevárnosla seguramente, pero por lo cercano usábamos La Rinconada. Cuando supimos del interés del Ministerio de Agricultura y Cría de proceder a construir un hipódromo, pues creo que nuestra sugerencia o indicación fue suficiente para que se interesaran y procedieran a comprar la hacienda de La Rinconada. El anteproyecto que ellos habían recibido eran clásicos, estándar, sin nada de que pudiese ser un hipódromo avant-garde. Ellos ya habían recibido anteproyectos desde Chile y desde Buenos Aires, o desde Argentina, donde tenían los mejores hipódromos, pero no satisfacían la expectativa del régimen del momento. Eran estándar, no tenían nada en particular. Supimos que en San Francisco, Estados Unidos, habían terminado las estructuras de un hipódromo en Sausalito de una factura o de una idea muy avanzada, muy llamativa. Viajé a San Francisco y me puse en contacto con la oficina de ingenieros que habían elaborado el proyecto del hipódromo de Sausalito. Y con mi sorpresa era una compañía de arquitectos japoneses que habían sido seleccionados para ese
hipódromo, y otros que estaban también por elaborar. Con los planos que tenía yo de la finca, o sea, o de la hacienda La Rinconada, y un primer estudio de suelo, ellos en San Francisco hicieron lo que se llama un boceto, más o menos, una idea de 2 o 3 tribunas para unos 50,000 espectadores. El proyecto era, digamos, una idea un poco exótica, y porque lo indica, lo denuncia las pagodas de cómo los techos terminan. De regreso, el anteproyecto gustó y se decidió dar el contrato para el proyecto a esa firma, pero ya no en San Francisco, porque en San Francisco era una oficina de ellos, sino en Tokio. Los arquitectos Yamazaki en Tokio fueron quienes hicieron los proyectos definitivos. Dieron 2 alternativas, una de 3 tribunas y una de 2 tribunas. Pero como en aquella época, aquí en Venezuela, todo tenía que ser más grande, se escogió la de 3 tribunas, aun cuando el ángulo visual no mejoraba mucho. Una vez el proyecto terminado, el MAC procedió a la licitación privada, a la cual concurrieron Precomprimido de Juancho Otaola y Oscar Benedetti, Odebrecht, una firma alemana que es muy conocida, y NKSA. NKSA porque estábamos ya en el sitio y éramos lo que habíamos prácticamente ganado el anteproyecto, o el anteproyecto que fue hecho licitación. Para nuestra sorpresa y desagrado fue cuando nos dimos cuenta que el proyecto era a base de una estructura, construcción, sobre todo de la parte elevada, de pretensado. Y lo único que en Venezuela en aquella época controlaba el pretensado era el precomprimido. Pero ellos, valiéndose de eso, hicieron una oferta en la licitación muy, digamos, de poco agrado para el gobierno. Nuestra oferta en aquel momento de 12 millones de bolívares, solamente hablo de la tribuna, 12 millones de bolívares, pareció más ajustado y nos dieron el contrato. Pero entramos en pánico cuando no teníamos el sistema precomprimido, porque a precomprimido no le daba la gana
de darnos la asistencia o por lo menos la autorización a usar el sistema. Fueron días difíciles y peligrosos, porque recuérdese la época en que estábamos. Y entonces tuve que volver otra vez a Tokio, donde con mucho trabajo logré que en la parte de pretensado fuese posttensado. ¿Por qué? Porque el posttensado sí lo podíamos usar, porque nosotros lo habíamos ya usado en el Humboldt y por lo tanto ya teníamos conocimiento de operar el posttensado, pero no en las dimensiones que este proyecto exigía. Y entonces los arquitectos japoneses redactaron una carta de aclaratoria que contra la voluntad de ellos se podría usar la posttensado. Para eso tuve que ir a Suiza y contactar, negociar con SBR, que es la compañía europea que controla y maneja el posttensado, que ya había trabajado con y para nosotros. Allá tuve dificultades de que ellos aceptaran, porque las dimensiones de que se hablaba eran un poco demasiado exigentes. Una vez que tuvimos esa autorización es cuando podíamos usarlo, pero mientras tanto se estaban ejecutando las excavaciones de las tribunas. Llegamos al momento de usar el posttensado y vinieron unos técnicos desde Suiza, que por cierto después se quedaron en Venezuela, unos técnicos de Suiza, y procedimos al posttensado de las tres tribunas. La más difícil y peligrosa era, para nosotros, era la de la tribuna central, de la más grande. Piense que son 108 metros de volado sin ningún soporte. En aquella época era difícil conseguir equipo porque había muchas obras ejecutándose. Y a quien encomendaron los trabajos de movimiento de tierra, llamados, no eran de tierra, sino de basura, porque como he dicho, había sido invadido y hecho un basurero. Ahí nosotros no intervenimos en estas dos licitaciones, primero porque estábamos ya muy comprometidos con la Valle Coche y ahora con las estructuras de la tribuna las tres tribunas del hipódromo. Y quien tuvieron la buena pro para esa obra de movimiento de tierra y compactación fueron la firma técnica constructora de Otto Wolf y la excavadora de Wenceslao Urrutia. A nosotros nos dejaron la parte exterior de lo que hoy en día es el óvalo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos necesidad de pasar con nuestros equipos y no interferir con los equipos de ellos. Nosotros en el cetro, en el óvalo, no teníamos nada que buscar,
pero alrededor sí, porque era el acceso a la tribuna y a las demás, al paddock y a las demás instalaciones. Entonces, cuando ellos terminaron el movimiento de tierra, y nosotros empezamos el movimiento de tierra de la parte del óvalo, que tenía especificaciones muy estrictas, porque es ahí donde los caballos pisaban. Mientras el óvalo central prácticamente es decorativo. Si quieren le pueden poner un árbol de Navidad y el 25 de diciembre. Pero en la pista alrededor del óvalo sí era muy exigente. Entonces se usaban vibrocompactadoras marca Tampo que hemos logrado la resistencia que se exigía en aquel momento y por contrato. Las excavaciones de la estructura ya estaban hechas porque no tenían nada que ver con la estructura en sí, por lo del pretensado o postensado, porque eso era únicamente para lo que a los techos se refiere. Superamos todos esos problemas y empezamos a retirar equipo, y el personal que trabajó con nosotros allá en la Rinconada lo trasladamos a otra obra en otro sitio que teníamos ya contratado. Pero duró el trabajo 14 meses y el valor final de la obra, no con nosotros, de la obra en general, fue exactamente el doble de lo que se había presupuestado.